Vamos a ver la segunda parte de plantilla universal Excel en la nube. Ya tenemos acá la primera parte que consistía específicamente en dibujar el formato. Ya lo tenemos acá dibujado, ya incluso lo podemos imprimir. Acá solo salen los datos porque se supone que es un cheque lo que estamos elaborando, entonces solo aparecerán los datos. Estos datos se pueden mover a donde uno quiera para ajustarse a cualquier cheque, o simplemente se pueden agregar más campos. En este caso ya está diseñado acá la impresión, entonces lo único que tendríamos que hacer acá nosotros es imprimir. Vamos a la segunda parte, que es ver cómo se interactúa para hacer que la información sea guardada en una base de datos MySQL en internet desde este botón, desde el botón guardar en internet. Este botón ya lo sabemos usar. Agregar es para agregar los campos, e imprimir es para imprimir el formato, y guardar en internet coge la información del formulario, de este formulario, solo la información, y me la guarda en una base de datos que ya tengo, que ya he prediseñado, que voy a prediseñar, voy a crear. En este momento no hemos creado la base de datos, estamos haciendo la plantilla para almacenar los cheques. Bien, acordémonos que cuando nosotros hablamos de la conexión, de la hoja conexión, estamos hablando de qué nombre va a tener nuestra tabla de la base de datos y el cheque. Estos nombres son los que le hemos dado y donde me va a aparecer en la carpeta 2013 nube. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, ya tenemos esta información acá. En la hoja ubicación está la estructura de la base de datos, el número, la fecha, el valor, el PAGSA y las letras. Esta es la información que vamos a almacenar en la base de datos de MySQL. Entonces, para que esto nos funcione, lo primero que tenemos que hacer es, teniendo ya esta estructura lista, hacer clic en este botón, generar conexión con internet, y él me genera esa conexión. ¿Qué hace acá? Me genera una especie de HTML para que posteriormente esta información sea llevada a la base de datos. Adicionalmente, debo llevar esa información a internet utilizando el botón guardar en internet. Claro está que acá me falta la otra parte, que es la parte de configuración de internet, que ya la hicimos en algunos ejercicios anteriores, que es la creación de la base de datos, la creación de la tabla, la creación del usuario. Todo eso ya está especificado en los tutoriales anteriores que hemos programado, que hemos publicado. Acá solamente vamos a hacer que guardar en internet. Cuando nosotros le decimos guardar en internet, ¿qué sucede acá? La información es llevada a un formulario, y este formulario es el mismo que está acá, pero ya los datos están organizados en forma de columnas, perdón, de campos, para ser llevados. Al decirle enviar datos, lo podemos llevar a la base de datos de MySQL, así como lo especificamos. Suponga que la base de datos es la misma que hemos trabajado con el ejemplo de gastos, y que la tabla llama cheques. Entonces hay que hacer un paso muy importante, que es de este se compone la utilidad, que es la creación, la modificación del script, donde yo especifico qué archivos, qué base de datos voy a trabajar, perdón, y qué usuario tiene acceso a esa base de datos. Eso lo hacemos a través de un editor de PHP o un blog de notas o algo acá. Lo único es que acá, mire, estoy diciendo, esto es lo único que tengo que cambiar. Acá le coloco, si yo creo una base de datos, le coloco el nombre de la base de datos. Si yo creo un usuario para esa base de datos, le coloco el usuario para esa base de datos. Y si yo coloco a ese usuario, debo asignarle una contraseña y ya. Con esta información únicamente, que debe ser modificada utilizando un editor como PHP, editor, o blog de notas, o cualquiera de esos, yo les sugiero este que es gratuito y es muy bueno, muy sencillo de usar. Entonces, con solo dar esa información,
ya estoy conectando a internet, ya estoy conectando la información de Excel, la estoy conectando a internet. Entonces cuando yo le digo acá guardar en internet, él coge esta información, y cuando yo le digo enviar datos, acá no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque me falta crear la tabla cheques, que fue la que yo determiné acá, y por lo cual no me funcionaría. En conexión le dije, hay una tabla que se llama cheques, debo ir a la base de datos. En este caso, si yo trabajara la misma base de datos, una base de datos puede tener muchas tablas, entonces no hay problema. Entonces esta base de datos sigue siendo el mismo usuario, pero se necesita tener la tabla cheques para que me funcione. Entonces, como no la tenemos, no nos va a funcionar. En el momento que le hagamos acá guardar en internet y le digo enviar datos, que es para ya almacenar la información, veamos a ver qué sucede. Dice no guardado, la tabla de cheques no existe. Claro, no hemos creado la tabla de cheques en la misma base de datos. Lo único que tendríamos acá en este caso, si lo hubiéramos querido trabajar solamente en la base de datos JF-XML, es simplemente agregarle la tabla cheques. Y la tabla cheques, ¿qué campos debe tener? Los que especifique acá en ubicación. Es decir, debe tener número, fecha, valor, páguese, y letras, que ya lo explicamos en ese video cómo hacerlo paso a paso, que es muy sencillo de hacer. Entonces, sin embargo, ahorita lo vamos a hacer en una tercera parte, cómo se crea la tabla de cheques, para que vean cómo se puede guardar la tabla. En últimas, solamente habría que cambiar, si yo no cambio la base de datos, yo no tendría que cambiar nada acá. Altero esto una vez y ya la plantilla sirve para cualquier formulario. ¿Por qué? Porque las tablas van a la misma base de datos y el usuario es el mismo. Claro, si yo quisiera que, por ejemplo, tengo un usuario en Cali, un usuario en Medellín y un usuario en Pereira, y tuviera usuarios diferentes para que se me accediera para hacer como una especie de log donde pueda ver qué está pasando con cada uno de esos usuarios, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero en este caso lo que me interesa es almacenar la información de todos los cheques que yo gestiono a través de este formulario que ya creé. Cuando yo le digo guardar en internet, ¿sí? No, simplemente me lo envía a cheques, que lo vamos a hacer ahorita en la tercera parte, ya viendo cómo son almacenados los datos. ¿Qué ventajas tiene esta plantilla? Estamos en Excel y estamos trabajando con internet. Somos multiusuarios, quiere decir que cualquier persona que tenga esta plantilla ya lista y ya predeterminada, la podemos proteger con una contraseña. Cualquier persona desde cualquier punto, desde cualquier lugar del mundo, puede estar alimentando una misma base de datos de cheques. Esos cheques vendrán de Cali, de Medellín, de Pereira, y lo puede estar haciendo al mismo tiempo y no pasa nada, porque la base de datos de internet es multiusuario. Entonces la información es almacenada fácilmente utilizando esa técnica de una plantilla de Excel, y no tuvimos que programar nada. Tuvimos que aprender unos pequeños conceptos, sí, que es esto, que ya los enseñé en cada uno de los tutoriales. En cada uno de los tutoriales anteriores ya sabemos que tenemos que predeterminar, digamos, esta función, pero la idea cuál es, que nosotros tengamos a Excel en internet sin programación, que es la meta de esta plantilla. Excel a internet sin programación utilizando MySQL. Entonces, vamos a parar esta partecita acá para hacer la parte de ingreso de datos y vean cómo funciona. Ya saben que tienen que entrar a su hosting, al cPanel, ingresar su contraseña, usuario y contraseña. Al entrar, buscar PHP
myadmin y ahí ya puedo crear las tablas. Entonces ahí vamos a llegar. Entonces vamos a hacerlo utilizando esa mismas opciones. Vamos a hacerlo acá para que quede en este mismo video. Vamos a parar.